Marta siempre ha sido perfeccionista en el trabajo. Revisa cada detalle una y otra vez antes de entregar cualquier proyecto. En casa, siempre siente que todo debe de estar impecable para que los demás no piensen que es descuidada. Aunque esto la ha ayudado a ser eficiente, últimamente se siente agotada. Su mente nunca descansa porque siempre encuentra algo que podría haber hecho mejor. Sabe que en este nivel de autoexigencia ya se está viendo afectada, pero teme que si baja el ritmo todo se descontrole. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fortis, bienvenido a Crece Contigo. Vamos a empezar a hablar de este tema tan interesante que es el perfeccionismo. Cómo dejar ir estos hábitos de perfección, estos hábitos que tendemos a tener cuando buscamos que todo nos salga perfecto, cuando todo queremos que nos salga bien, como exigiéndonos, como si fuéramos una máquina, ¿no? Que estuviéramos ahí destinados a trabajar y hacer las cosas lo mejor que podamos. Claro que esto es algo muy útil en el ámbito profesional, no te lo voy a negar, es algo que realmente nos puede llegar a servir, pero hay niveles, ¿no? Hay un punto en el cual ya estamos afectando otras áreas de nuestra vida debido a los perfeccionistas que somos. Y con esto, para serte honesto, me siento identificado un poco. Punto número 1. ¿Por qué nunca es suficiente sin importar cuánto me esfuerce? El perfeccionismo siempre se trata de poner el listón cada vez más alto, ¿no? Es decir, ya terminaste un trabajo y dices, híjole, esto lo pude haber hecho mejor. Y vuelves a hacer esa parte, ¿no? O vuelves incluso a hacer todo con tal de hacer esa parte bien, cuando no es posible hacer una parte de forma aislada, ¿no? Aquí hay una cuestión. Tenemos que reconocer los avances que hemos logrado y lo que ya está bien. Porque mucho de este perfeccionismo viene justamente de enfocarnos en cosas que a nuestro parecer podrían ser mejorables o que directamente están mal, en lugar de enfocarnos en lo que ya está bien, de lo que hicimos, en nuestros logros. Por ejemplo, podrías trabajar en algo para tu escuela, ¿no? Por ejemplo, digamos que estás escribiendo. Y muchas veces, y esto me ha pasado a mí personalmente, me pongo a revisar la rúbrica de qué es lo que tengo que entregar, ¿no? Qué es lo que se espera de mí, etcétera, ¿no? Y una vez que lo reviso, empiezo a trabajar en esto. Empiezo a revisar qué es lo que tengo que hacer ahí, ¿no? Pero a veces hago de más, es decir, entrego una calidad más alta de la que se espera. Y es ahí cuando me doy cuenta de que estoy entregando algo que me van a calificar con un estándar menor. Es decir, yo me estoy poniendo un estándar superior. Y no nos damos cuenta cuando hacemos esto que realmente lo que está pasando es que no nos damos cuenta de todo lo que ya hicimos, de todo lo que ya logramos. Y entonces buscamos una perfección más allá de la que se espera de nosotros, ¿no? Utilizando más tiempo del necesario. Y no me malentiendas, esto es algo bueno si nos va a dar resultados positivos, pero si tú ya sabes que con el esfuerzo que ya le pusiste es suficiente, y no solo eso, ya hiciste hasta de más un poquito, ¿por qué seguir haciendo de más? ¿Por qué? Porque eso te va a afectar, ¿no? Uno diría, no, pues más es mejor siempre, ¿no? No necesariamente, porque eso te va a afectar en otras áreas de tu vida. Va a afectar tu sueño, va a afectar el rendimiento escolar al día siguiente, en el caso de que afecte tu sueño, y va a afectar, por ejemplo, el tiempo que pasas con tu familia, el tiempo que pasas con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque estás utilizando ese tiempo para perfeccionar algo que ya está bien, algo que ya hiciste de una manera óptima. Entonces, aquí necesitamos entender que esa es la razón por la cual parece que nunca es suficiente, ¿no? Porque estamos utilizando un estándar que muchas veces es más alto que el estándar real, que lo que en verdad necesitamos. Punto número 2. ¿Cómo puedo soltar la necesidad de hacerlo todo perfecto sin sentir que estoy fallando?
Porque justamente es eso. Si sentimos que estamos fallando, ahí es cuando hay un problema, ¿no? Porque esa es la motivación del perfeccionismo. Es decir, es lo que hay detrás. Antes de que tú hagas cualquier cosa, tiene que haber una motivación, un deseo. Algo que nos impulse a hacerlo de cierta forma, ¿no? Entonces muchas veces puede llegar a la creencia de que si no lo hacemos perfecto, está mal hecho, o está hecho de una manera mediocre, o de una manera que no merece la pena. Y esto es sinceramente falso. ¿Por qué? Pues porque realmente no todo funciona así como en una cuestión binaria, ¿no? Como sí o no. Todo o nada, ¿no? Perfecto o feo, ¿no? Aquí siempre hay matices. Entonces tenemos esa creencia tal vez de que tenemos que hacerlo perfecto, o ese es nuestro objetivo, hacerlo perfecto, en lugar de buscar hacerlo óptimo y funcional. Porque eso sería más útil, ¿no? Si tú dices, lo voy a hacer de la mejor forma que sea funcional para el propósito que tengo, pues ahí es donde entramos a otra escala, ¿no? Nos estamos poniendo el listón un poquito más bajo, pero realmente no necesitamos que todo sea perfecto, sino que sea funcional para nuestro objetivo. Porque si tú te pones el objetivo de ser perfecto, pues date cuenta que la perfección no existe. Para empezar, tenemos que empezar por ahí. La perfección no existe. ¿Y a qué voy con esto? Que tú me vas a decir, no, pero sí, porque un trabajo perfecto sería de esta manera y se vería así. No, esa perfección que tú estás poniendo es relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a ti y a tu opinión o a la tarea en cuestión. Es decir, todo sistema, todo lo que puedas imaginarte siempre va a ser relativo a el marco de referencia. Nada es absoluto, nada puedes decirme, oye, esto es absoluto y así es siempre de manera inamovible. Entonces no se puede, ¿no? Si tú dices esto es perfecto, eso también es relativo. ¿Relativo a qué? A ti, a tu opinión, a la opinión del maestro, a la opinión de las personas que lo van a ver, a el tiempo en el que lo estás haciendo, con las herramientas que lo estás haciendo. Es decir, tiene ciertas limitaciones, por lo tanto va a ser perfecto en relación a todo eso. Y todo esto podría parecer bastante filosófico, de hecho, y sí lo es. Pero la razón por la cual lo estoy tomando en cuenta para este episodio justamente es porque la perfección siempre va a ir hacia arriba, de manera ascendente, siempre, sea a quien le preguntes. Y eso podría catalogarse como algo bueno si tu objetivo es hacer lo mejor posible, ¿no? Y a veces eso es útil, pero a veces no lo es. A veces es una pérdida enorme de tiempo y recursos. Y con recursos no solo es dinero, ¿no? Sino recursos mentales. Afectamos nuestra salud mental. Tiempo que estamos destinando a esto que podríamos usar para otra cosa que realmente sí es más funcional, ¿no? A nadie le importa y nadie va a ver con lupa, por ejemplo, tu trabajo, ¿no? Y pensar que, híjole, ya me pasó algo aquí, se manchó un poquito la hoja, no, pues ahora la rompo y lo hago otra vez para que no se manche, ¿no? Es decir, ese tipo de perfección en el cual estamos poniendo énfasis en todo hasta lo más mínimo, un archivo de Excel que queremos que salga perfecto, con los espacios perfectos en las fórmulas, con por ejemplo, la fuente, ¿no? Que todos tengan la misma fuente, que la fórmula sea consistente, que le pongamos un if error, es decir, si sale un error que nos salga un guión, aunque no hay errores en la fórmula, ¿no? Y no te va a salir nunca un error, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, la verdad es que son completamente innecesarias. Y no solo eso, estás utilizando tiempo y recursos que necesitarías para otra cosa, para algo más funcional. Y esa es la palabra, funcional, algo que funcione. Si funciona para lo que está hecho, ese podría ser tu grado de perfección. Es decir, si este trabajo funciona para lo que está diseñado, es perfecto entonces. Ese podría ser una definición de perfección, porque como dijimos, todo es relativo al marco de referencia. Entonces, aquí el marco de referencia sería la parte funcional, para la tarea a la que está destinado
este trabajo en cuestión, ¿no? ¿Qué hago si me da ansiedad con la idea de cometer un error? Aquí hay que preguntarnos algo. ¿Qué es un error? Sí, podría parecer algo muy tonto, ¿no? Pero hay que definir la palabra error. Porque muchas veces entendemos error como algo que no debería de ocurrir nunca, como algo malo que no debería de pasar. Sin embargo, la vida no funciona así, ¿verdad? Si tú vas por la calle, pues hay errores que pasan todo el tiempo, ¿no? Hay gente que se tropieza, hay gente que dice algo que no debía de haber dicho. Si su objetivo fuera, por ejemplo, pasársela bien con todos y no ofender a nadie, ¿no? Y esa es la cuestión con los errores, que todos los cometemos todos los días. Si tú te pones el objetivo de ser la persona perfecta, pues siempre vas a estar frustrado, frustrada. ¿Por qué? Porque si tú platicas con alguien, por ejemplo, tal vez lo que dijiste no fue lo mejor en su momento, en base al objetivo que tenías. A eso, y ese es el punto de la perfección de la que hablo, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en, ay, es que aquí debí de haber dicho esto mejor. No sé, estás hablando con una chica o con alguien que te gusta y dices, ay, aquí la regué, debí de haber dicho esto. Bueno, pues tu marco de referencia justamente es que la persona se sienta bien contigo, ¿no? Ser perfecto. Pero si ya tú pones mucho énfasis en las pausas, en haber hecho inflexiones con tu voz, haber contado una historia más interesante, generar emociones mejores, ese tipo de cosas, tal vez eso serviría, sería un plus, pero no es funcional para tu objetivo. Tal vez tu objetivo lo lograste y ni siquiera valoras eso justamente por estarnos enfocando en cosas que según tú fueron un error. Por eso es tan importante definir un error. Ahora piensa en esto. ¿Qué es lo peor que podría pasar si realmente cometes un error? Pues muchas veces ese miedo puede ser más grande que lo que realmente pasa. Por eso es necesario que lo traigamos a el mundo del pensamiento y digamos, si comete un error así, ¿qué podría pasar? Y déjame decirte algo. Que el que más recibe retroalimentación, es decir, feedback, o que le dicen, oye, aquí la regaste, pero mejor hazlo acá, haz de esta forma, es el que mejor se vuelve. Entonces dejemos de tenerle miedo a los errores. Si tú recibes más feedback que otros, va a llegar un punto en el cual vas a aplicar todo lo que te dijeron de feedback y vas a ser capaz de hacer parecer que tu trabajo es perfecto. ¿Por qué? Porque ya recibiste mucho feedback, entonces ya eres capaz de hacer un trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, por eso, ahí pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, pues que alguien me diga que la regué aquí. Ah, bueno, pues si alguien te dice eso es muy bueno, porque ahí ya vas a saber qué hacer. Y ahí, en lugar de estar estresándote por no cometer errores, pues ya vas a saber exactamente dónde tienes que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque ya alguien más te dio retroalimentación. Por eso, lo peor que podría pasar muchas veces es lo mejor. Porque vas a ser mejor en el futuro, ¿no? En lugar de estar aspirando a una perfección ideal, que muchas veces es inexistente, o que no es tan posible con los recursos actuales, pues deberíamos de preguntarnos qué es lo peor que podría ocurrirnos si nos dejamos llevar y simplemente hacemos lo más funcional que podamos esta cosa que estamos haciendo ahorita. Punto número 4. ¿Cómo puedo seguir motivada sin caer en la autoexigencia extrema? Aquí hay que enfocarnos en el proceso, no en la perfección. ¿Qué es esto? Cuando nosotros nos exigimos demasiado, pues ¿qué pasa? Que realmente estamos pidiéndole recursos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, que realmente pueden ser excesivos, ¿no? Y cuando decimos autoexigencia extrema nos referimos justamente a exigirnos a un nivel en el cual ya no dormimos, ya estamos aquí 2 horas de más en nuestro trabajo, en nuestra escuela, tratando de hacerlo lo mejor que se puede, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay películas que tal vez hasta poetizan este tipo de autoexigencia porque dicen, esto es lo que se necesita para triunfar, para ser el mejor, para llegar a la cima, ¿no? Y podría llegar a parecer cierto. Sin embargo, recuerda que tu cuerpo necesita descansar. Tú no puedes consolidar lo que aprendiste durante el día. No puedes consolidar pues sí, todo lo que has conocido, lo que
recordar, por ejemplo, consolidar tus memorias. No puedes limpiar también el cerebro de las cosas que no te sirven, afectando directamente o indirectamente pues las cosas que aprendiste. No puedes, por ejemplo, sanar tu cuerpo, recuperar tu nivel de energía si no duermes, si no descansas, si no necesariamente dormir. El simple hecho de recostarte, hacer otra cosa, ver una película y no pensar en esta tarea ya es una forma de descanso. Entonces, este tipo de cosas son esenciales para ti. Recuerda que no eres una máquina, no eres un robot, eres un ser humano. Y como ser humano tienes que recordar que somos animales, tenemos necesidades biológicas, somos más biológicos que lógicos. Si no fuera así, seríamos capaces de decirle a nuestro cuerpo, oye, ¿sabes qué? Tengo que llegar a este nivel de autoexigencia y hacerlo lo mejor que se pueda. Así que pónganse las pilas porque vamos a darle duro, ¿no? Y todo el cuerpo se pondría así, ¿no? Y a veces así es, a veces sentimos como esa energía, pero eso se apaga, ¿no? Si fuéramos lógicos al 100%, podríamos seguir de esa manera indefinidamente hasta que tú tuvieras la orden o le dieras la orden al cuerpo de descansar, de relajarse, ¿no? Después de días, ¿no? De autoexigencia. Esa es la prueba de que no somos lógicos, somos biológicos. Necesitamos un descanso, necesitamos ponerle pausa. Acuérdate, valles y crestas, necesitamos estar en el valle para llegar a las crestas. De lo contrario no va a funcionar y tiene que ser equilibrado. Mientras más tiempo estemos en el valle, en el performance, en el desempeño máximo, más tiempo tenemos que descansar porque tiene que haber un equilibrio ahí. De lo contrario vas a tener enfermedades, corres riesgos de paros cardíacos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el cáncer, enfermedades inflamatorias, etcétera, por los excesos de cortisol. No te exijas de más. Recuerda que tu salud es muy importante, es lo más importante de hecho. ¿Por qué? Porque incluso siendo perfeccionista, ¿cómo vas a ser perfecto o desempeñarte de una manera óptima si tu salud está mal? Si la máquina está mal, ¿cómo va a operar, no? En este caso, recuerda, no somos máquinas, pero esta analogía nos sirve, ¿no? Entonces, no caigamos en la autoexigencia extrema. En lugar de eso, celebremos los pequeños avances. Por muy mal que parezca, por muy pequeño que parezca el avance, es un avance y hay que celebrarlo y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor justamente con lo que estamos logrando. Punto número 5. ¿Por qué me cuesta tanto delegar tareas si sé que necesito ayuda? Y esto puede ser más aplicable a personas que son líderes o como que somos líderes en nuestro empleo, que tenemos gente a nuestro cargo, pero también podría tener que ver con personas que tienen hijos, ¿no? O su pareja, podrían delegarle cosas a su pareja. Delegarle justamente es dejar que otra persona haga el trabajo enteramente y nosotros desafanarnos de ahí, ¿va? Y justamente tiene que ver con el perfeccionismo. Tenemos esta falsa creencia y esto ha sido popularizado por películas, series, etc. Esta frase que no necesariamente es cierta y que de hecho se me hace un poquito fantasiosa desde el punto de vista que no es algo tan aplicable en la vida real. Por esta razón, porque no es funcional. La frase es, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado en películas, ¿no? Cuando va a salir el villano, ¿no? Y todos sus compinches, sus esbirros fallaron. Ah, bueno, pues sale y dice, si quieres hacer algo bien, hazlo tú, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en Endgame, ¿no? Al final de la película, creo que la primera, dice, no, pues al parecer lo tengo que hacer yo. No, creo que fue en Los Vengadores, no me acuerdo, la verdad. Pero ahí es un claro ejemplo, ¿no? De que está en la cultura popular, de que está ahí. Y pues realmente es algo de lo que nos tenemos que deshacer. Porque así funcionamos. Y esa es la cuestión. Podría parecer un poquito triste el hecho de que seamos tan influenciables a ese nivel. Pero la verdad es que las películas, las cosas que vemos, todo lo que es cultura popular, las telenovelas, por ejemplo, si crecimos viéndolas, todo eso va a tener un impacto significativo sobre nuestras creencias,
y sobre nuestros hábitos, por consiguiente, sobre nuestras decisiones, por consiguiente, sobre nuestra vida y nuestro destino. O sea, a ese nivel, tenemos que entender que a ese nivel nos afectan las creencias que llegamos a tener sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Entonces, hagámonos un favor y limpiémonos de creencias que son inútiles, como esta. Si tiene que hacerse algo bien, hazlo tú mismo. No. Si tienes que hacer algo bien y lo tienes que delegar, enséñale cómo hacerlo bien a esa persona. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar un montón. En el contexto del trabajo y de los hijos, por ejemplo, tu trabajo, tu responsabilidad muchas veces es desarrollarlos. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Si tú le delegas una tarea y aparte le explicas cómo hacerla bien, y te aseguras de que se hizo bien y le das feedback en el caso de que se necesite hacer ciertos cambios, pues los estás desarrollando y la persona te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer porque justamente es parte de tu rol y la persona se quiere desarrollar. Tu hijo no quiere ser un niño o una niña toda la vida. Entonces, cuando tú le enseñas habilidades útiles para la misma, le estás enseñando cómo ser feliz, cómo ser mejor. Aunque no quiera hacer la actividad al principio, va a ver en algún momento la utilidad de esto. Y eso lo va a agradecer. Y tu empleado pues lo estás empoderando, le estás dando la capacidad de hacer ciertas cosas por su cuenta, sin depender de ti. Entonces te lo va a agradecer de nuevo. Delegar, de hecho, en liderazgo es el punto más alto al que puedes llevar a una de las personas subordinadas a ti. ¿Va? Hay varios niveles, de hecho creo que son 9, si no mal recuerdo. Y el más bajo es justamente tú hacerlo todo y que la otra persona te vea. O tú tomar la decisión, hablando de decisiones, tú tomar la decisión y solamente preguntarle cosas a la otra persona. Pero delegar es que la otra persona tome la decisión y que te pregunte cosas nada más para confirmar o te avise nada más. Es decir, yo ya lo decidí, pero te aviso. Es ahí donde entra la parte de delegar en el ámbito organizacional, ¿va? Y pues justo, llegamos al final de este episodio. Creo que es un episodio muy interesante. El perfeccionismo nos afecta a todos, justamente por todas estas creencias de la cultura popular que nos afectan tanto, que están en nuestra psique implantados así como sanguijuelas, un montón de creencias que tenemos alrededor de esto, poetizando, romantizando la perfección. Y pues realmente, cuando trabajamos desde lo funcional, paradójicamente hablando, vas a parecer perfecto, perfecta. ¿Por qué? Porque estás utilizando tus recursos de una manera óptima. No te estás malgastando tratando de hacer una cosa perfecta y en lugar de eso haces 4 cosas funcionales. Y esa es la magia. Ahí, si realmente quieres que ahora sí que el fin de tu perfección es que los demás perciban lo buena que eres, bueno, pues ahí lo tienes. Es un tip extra de este episodio. No te van a percibir bien si nada más haces una cosa bien. Si en lugar de eso haces 5. ¿Y cómo vas a hacer 5? Bueno, pues si lo haces funcional. Y si lo haces funcional 5 veces, ahí lo tienes. Vas a parecer perfecto, perfecta. Y todo el mundo te va a admirar, te va a aplaudir. Van a querer besarte. Bueno, eso tal vez no. Pero te van a admirar. Y eso está padre, ¿no? Al final del día. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es muy, muy admirable que dediques tiempo a tu desarrollo personal. Porque la mayoría de la gente no hace eso. No hacemos eso, la pasamos en TikTok, en redes sociales, perdiendo el tiempo, cosas que no nos van a dejar nada. Y hazte esa pregunta siempre que ese gusanito de, vamos a pasar 2 horas viendo videos, lo que sea, pregúntate esto: ¿qué tengo ahora que no tenía antes de empezar esta actividad? ¿Qué tengo ahora que no tenía antes de hacer esto? Y pues si la respuesta a eso, en el caso de este episodio, es conocimiento, información, cosas que vas a poder aplicar en la vida real, conocimiento práctico, bueno, pues felicidades. La verdad es que estás invirtiendo tu tiempo de una manera correcta, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Que tengas bonito día, tarde, noche, donde quiera que estés. Hasta luego.